Hoy queremos seguir creciendo desde lo profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Para crecer en el origen. ¿Qué significa eso? El origen de nuestra vida, el origen del amor, en el origen del matrimonio, en el origen del noviazgo, el origen de la vida religiosa, en el origen de la vocación. Es necesario saber volver a los orígenes para poder ir a encontrarnos y avanzar cada día más y mejor. Saludar especialmente pues a todos los amigos del barrio Antonio Nariño, y allá que está la parroquia del Divino Niño, saludar también muy particularmente a Cata con su esposo Diego Rupe, que es el realizador de este programa, y a su niña Juanita, que está creciendo después de que hace unos días que nació. Vamos entonces a buscar ahora un espacecito, venga, donde estar tranquilos y hablar con el Señor en la oración. Sígame. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita la vida eterna. Amén. Señor Jesús, tú has ido originando en nosotros una forma nueva de vivir. Más que eso, estás originando una vida nueva. Eso nos va dando un estilo, una manera distinta. Es verdad que uno no se puede conformar con lo que le enseñaron de niño en la primera comunión o en la confirmación. Es verdad, Señor, de nuevo, que tu día a día, a través de tu palabra, a través de la experiencia, a través de la comunidad de la iglesia, a través de los sacramentos, estás originando esa vida que quiere llevar a la plenitud. Por eso hoy estamos agradecidos, porque podemos recordar los orígenes de lo que un día comenzaste en nosotros, y yendo a esos orígenes, reavivar el fuego de aquello que un día empezó y hoy todavía sigue adelante. No permitas, Señor, que nos olvidemos de los orígenes. No permitas que tampoco nos quedemos anclados en ellos, pero que de verdad ese recuerdo no sea una mera añoranza, que ese recuerdo de cómo tú originaste algo nuevo en nosotros sea el impulso y el ánimo para seguir de verdad siempre hacia adelante. Ese continuo origen nunca se acabe, hasta que el día que menos lo esperemos, se origine ese nacimiento eterno, se origine esa vida plena como hijos tuyos. Qué bonito cuando uno ve parejas y religiosos, sacerdotes, personas que de vez en cuando vuelven al lugar donde todo se originó. De hecho, lo vemos que en la Escritura vuelve al origen de Jesús, cuando nos dice todo empezó en Galilea. Pero si vamos al versículo primero del capítulo primero de la Biblia, en el Génesis, vamos a encontrar que dice que al principio también lo que existía, aquello, aguas, tinieblas, en medio de todo estaba el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu de Dios está en el origen, en el comienzo de la existencia, de la vida, de la tierra, y además del principio de tu vida. Porque cuando celebramos el origen de todo ser. Y cuando celebramos incluso en la Navidad el origen de la salvación en Jesús de Nazaret, estamos celebrando tu origen también para ser salvado, para celebrar mi origen. Qué bonito es saber volver a los orígenes. Por eso, cuando alguien me dice de celebrar el cumpleaños
y lo celebramos. Le digo, ¿y ya le dio usted las gracias a su mamá y a su papá que lo trajeron a este mundo? ¿Y ya le dio las gracias a Dios? ¿O solamente se queda en la fiesta? ¿Por qué? Porque tendemos a veces a olvidar los orígenes de la propia existencia. Qué rico cuando uno recuerda, pues yo pienso, allá en un barrio de Madrid, allá en los esfuerzos de papá y mamá, pobres, humildes, sencillos, como José y como María, papá trabajador, cotero, mamá en casa sacando adelante, 4 hijos, el esposo, 2 hermanos de ellos. Y ahí en medio de ese origen, cuánto cariño, cuánto estímulo, cuánto impulso, cuánta presencia de Dios. Eso es lo que me he ido cultivando y me he ido haciendo, y eso está a la base de mi existencia. A la base de tu existencia y de todos nosotros hay unos orígenes hermosos, porque fuesen como fuesen, ellos te han ido llevando a ser quien eres y a que vayas dando los pasos que sean necesarios para vivir con calidad. ¿Y por qué esto es así? Porque desde esa experiencia, una vez es mejor, otra vez quizás no tanto, es de donde cogemos de verdad esa posibilidad de crecimiento en el Señor, esa posibilidad de verdad de crearnos y recrearnos desde la obra que Él empezó. Hoy te invito a que vuelvas al origen de tu vida, al origen de la vida, y escuchando esta palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37 al 39. Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea. La cosa empezó en Galilea, a partir del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Palabra de Dios. Ustedes ya conocen lo sucedido. La cosa empezó en Galilea, como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y pasó haciendo el bien. Fíjense que lo que nos está relatando Pedro ahí en la casa del romano Cornelio es el origen de la salvación de Dios en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, y cómo todo comenzó en Galilea después que al rey Herodes se le ocurrió arrestar a Juan el Bautista y después cortarle la cabeza. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó así, en Galilea, huyendo de la persecución del rey Herodes. Es hoy que releemos otra nueva creación. Si antes leíamos la creación en el Génesis, si vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, también leemos que al principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Hay un origen también, cuando Jesús al principio ya está con Papá Dios. Volver a estos orígenes y a los orígenes de la vida es volver al fundamento de nuestra existencia. Yo a veces cuando me dicen la edad de una persona, calculo 9 meses antes para ver cuándo ésta fue gestada. Yo, por ejemplo, que nací en septiembre, entonces me calculo que mis papás, cuando me concibieron y Dios me dio su Espíritu Santo, era algo así como diciembre. Yo pienso que calculo más o menos, ya que fui el 10 de septiembre, el día que nací, entonces que el 8 o 10 de diciembre es cuando me concibieron. Ahí comenzó nuestra vida. Yo sé que a las mujeres les costará trabajo aceptar eso. ¿Por qué? Porque se les echa casi un año más, 9 meses más. Realmente nosotros, ¿cuándo cumplimos años? Pues el día que fuimos concebidos. Ahí empezó nuestra vida. Y yo a veces pienso, ¿y cómo sería concebida? Pues no le voy a preguntar a mis papás, pobrecitos, que son viejos. Pero yo sí me imagino que en esa época, que en España el 8 de diciembre era la fiesta de la Madre, por ser la Inmaculada Concepción, la Madre de Jesús, pues seguramente que mi papá y mi mamá se querían tanto que en ese momento llegaron a un momento, como el Día de la Madre, a concebir un hijo en que Dios le dio su espíritu. Y ahí me veo yo también. Y hombre, alrededor de María,
el Señor me dio la vida a través de mi papá y de mi mamá. Volver a los orígenes a mí personalmente me ayuda, a ti creo que también te ayudará. El día que comencé a trabajar en la fábrica, el día que comencé en la universidad, el día que comencé en el seminario, el día que llegué a Colombia, y no se me olvida cuando llegué a Colombia, que fue el día 7 de agosto, porque creíamos que ese día que había tantas banderas, al no conocer el país, creíamos que era para los misioneros que habíamos llegado, y ¿qué va? Era las fiestas patrias de aquí de Colombia. También se me olvida el día que llegué a Medellín, que era un 11 de febrero, en la fiesta de la Virgen de Lourdes. Mire, con todos estos orígenes que uno va teniendo a medida que va viviendo la vida, uno va siendo impulsado, porque va reviviendo el por qué está aquí, por qué está viviendo, haciendo esto y lo que está haciendo aquello. Y uno va viendo hacia dónde le lleva esa órbita a la que ha sido lanzado, o mejor, que uno quiere caminar. Hoy te animo a que reviva los orígenes, pero para que no sean una rémora, ni sea una añoranza, sino que sean el impulso para seguir adelante sin perder el horizonte que un día nació y que un día llegará a su plenitud. Pongámoslo ahora, estos horizontes, como estos orígenes, en las manos de nuestro Padre Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. En la puerta de mi casa, allá en Betania, había una mamá con la propia mamá también, la abuelita, y tenían un bebé de 15 días en sus manos. Apenas 15 días y ahí estaba tomando el sol. Yo creo que me dijeron que se llama Mateo el niño. De verdad, ver esa ternura en el origen de la vida es impresionante. Yo estaba realmente que se me caía la baba viendo al niño. Claro, yo me iba a pensar, un día yo también tuve que ser así. Claro que ese niño era bonito y yo siempre fui un poco pelinegro, con mucho pelo. Gracias a Dios tenía, ahora ya se me perdió. Pero así, viendo el origen de ese niño, pensé en mis orígenes y por mis adentros le estaba dando gracias a Dios. Por ese niño, por la mamá, por la abuelita. Y le estaba dando gracias a Dios también porque un día yo también fui así. Y seguramente que como él experimenté el cariño y la ternura de mi mamá, de mi papá, de los abuelos, de los hermanitos. Pues qué rico que hoy todos seamos capaces de ir al origen. Yo recuerdo también con mucho entusiasmo cómo el Señor me fue llamando a esta experiencia de la vida religiosa, consagrada, la vida misionera, para anunciar su evangelio y construir su reino. ¿Y tú? ¿Qué recuerdos tienes de los orígenes? No solo del nacimiento, sino de tu primer noviazgo, quizás. Quizás también de cuando encontraste la persona para toda tu vida. Quizás te vuelvas hacia atrás al día del matrimonio. ¿Con qué entusiasmo lo cogiste? Y los avatares de la vida como que van cansando y se necesita recoger oxígeno de aquella primera etapa. Volver atrás para impulsar hacia adelante. Volver a los orígenes de cuando con entusiasmo empezaste a estudiar una carrera para formarte, construirte y además construir este país. Volver a los orígenes cuando llegaste a este barrio y juntos con otros vecinos dijeron vamos a arreglar la calle, vamos a construir la parroquia, vamos a hacer la juntación comunal. Volver a los orígenes, pero no para quedarse estancado. Volver a los orígenes para lanzarse más hacia el futuro. Un origen va a originar otros orígenes, porque lo vemos como Juan está relatando que al principio la palabra, pero esa palabra del principio se hizo carne también nosotros. Es por eso que hoy, volviendo a los orígenes, quiero darte mi bendición. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Especialmente Dios les bendiga a todos los televidentes, muy especialmente a aquellos del barrio Antonio Nariño, y a Cata, y a Juanita, y a Diego Rupe, a quien también le mando un cariñoso saludo y un fuerte abrazo.
Dios les bendiga siempre y les acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que con María tengan un feliz día.